Mi hija me llamó en mitad de la noche. Papá, estoy en la comisaría de policía. Mi padrastro me golpeó, pero ahora les está diciendo que yo lo ataqué. ¿Le creen a él? Cuando llegué a la comisaría, el oficial de servicio palideció y, tartamudeando, dijo, lo siento. No lo sabía. Antes de continuar, no olvides escribir en los comentarios de qué país eres y cuántos años tienes. Disfruta la escucha. El teléfono sonó a las 3:17 de la mañana de un jueves a finales de octubre. El tipo de noche en que el aire es lo suficientemente afilado como para cortar cristal y la luna cuelga baja como una advertencia. Ya estaba medio despierto, de la forma en que los padres aprenden a estar cuando sus hijos ya no viven bajo el mismo techo, cuando cada crujido en la casa podría ser un paso o un latido del corazón. El tono de llamada era la canción pop favorita de Emily, Sunflower Skies de Nova Ray, ralentizada a una inquietante versión de piano que ella había configurado años atrás, cuando tenía 15 años y estaba convencida de que el mundo se acabaría si su lista de reproducción no era perfecta. Mi mano encontró el teléfono en la oscuridad, mis pulgares deslizándose antes de que mis ojos se ajustaran a la pantalla. El identificador de llamadas brillaba, Osita Emi. Papá, susurró, con la voz temblando como una hoja atrapada en una tormenta, apenas audible sobre lo que sonaba como el zumbido de luces fluorescentes de fondo. Estoy en la comisaría de policía. Mi padrastro me golpeó, pero ahora les está diciendo que yo lo ataqué. ¿Le creen a él? Las palabras cayeron como agua helada vertida directamente en mis venas, despertando cada nervio. Ya me estaba poniendo unos vaqueros, con una sola mano, el teléfono presionado contra mi oreja con el hombro. Mantén la calma, Em. Ya voy para allá. No digas ni una palabra más hasta que yo esté allí. Ni una, ¿me oyes? Yo intenté defenderme, pero él es más grande. Y los oficiales me miraron como si yo fuera el problema. Un sollozo se abrió paso, crudo y desgarrado. Hay sangre en mi sudadera, papá. Mi sudadera. Por favor, date prisa. La línea se cortó. Miré fijamente la pantalla. 3:19 de la mañana. Luego agarré mis llaves, mi cartera y la vieja chaqueta de cuero que no me había puesto desde la academia, la de los puños deshilachados y el leve olor a aceite de pistola todavía atrapado en el forro. Mi camioneta rugió a la vida antes de que siquiera cerrara la puerta. El trayecto hasta la comisaría de Midtown me llevó 23 minutos por calles vacías, aunque cada semáforo en rojo se sentía como un insulto personal. Cada sombra en la carretera, una burla. Mi mente corría más rápido que el motor. Richard. Por supuesto, era Richard. El marido de Lisa desde hacía 4 años, el hombre que había entrado en sus vidas con historias suaves, relojes caros y una risa que nunca llegaba a sus ojos. Una vez me dijo, con cara seria, que Emily estaba pasando por una fase cuando llegó a casa con una C en álgebra. Yo había querido creer a Lisa cuando dijo que él era bueno para ellas, bueno para ella. Había querido que mi hija tuviera un hogar estable mientras yo trabajaba turnos dobles en la empresa de seguridad, mientras me decía a mí mismo que la jubilación significaba paz. ¡Qué tonto había sido! El resplandor fluorescente de la comisaría se derramaba sobre el pavimento mojado como la escena de un crimen a la inversa, duro e implacable. Aparqué torcido, ocupando 2 plazas. No me importó. Dentro, el aire olía a café quemado, lejía y algo metálico por debajo. Sangre, miedo, o ambos. La sargento Mayalerie levantó la vista del escritorio, me reconoció, Arlon, detective retirado, placa 4729, todavía en el sistema. Me hizo un gesto para que pasara sin decir una palabra, sus ojos dirigiéndose a la zona de detención con algo parecido a la piedad. Emily estaba sentada en un banco de metal en la esquina, con las rodillas pegadas al pecho, una muñeca esposada a la barandilla con una brida de plástico que ya le había hecho líneas rojas en la piel. Un hematoma del color de una ciruela madura florecía en su pómulo izquierdo, extendiéndose hacia su sien como tinta derramada. Su ojo derecho se estaba hinchando hasta cerrarse, el párpado hinchado y brillante. Sangre seca se acumulaba sobre su ceja en una línea irregular. Llevaba la misma sudadera ancha que me había robado del armario el verano pasado, azul marino, propiedad de papá, descolorido en el pecho, ahora rota en la manga y manchada de oscuro en el cuello. Cuando me vio, su rostro se arrugó e intentó levantarse, pero la brida la devolvió a su sitio de un tirón.
Al otro lado de la sala estaba Richard Lang, de 1,88 m, de hombros anchos, con un corte de pelo caro despeinado lo justo para parecer una víctima, como si lo hubiera ensayado en un espejo. Tenía el labio inferior partido. Una fina línea de sangre seca en la comisura, y un rasguño superficial le recorría la mandíbula. Se apoyaba en el mostrador, con los brazos cruzados, luciendo la misma media sonrisa que había mostrado en nuestra última barbacoa familiar cuando le dijo en broma a Emily que sonriera más porque las chicas guapas no fruncen el ceño. Llevaba un abrigo de carbón a medida sobre una camisa blanca ahora salpicada de lo que podría haber sido la sangre de ella o la de él. Difícil de decir bajo las luces. Un joven oficial se me acercó, su placa decía J. Carter, de 20 y pocos años, cara de niño, la nuez de Adán subiendo y bajando como si se hubiera tragado una canica. Su rostro se quedó sin color en el momento en que nuestras miradas se encontraron, pálido como el papel de impresora. Titubeó con su portapapeles, casi dejándolo caer, los papeles revoloteando como pájaros asustados. Señor Arlon, tartamudeó, su voz quebrándose en la segunda sílaba. Lo siento. No lo sabía. ¿No sabías qué? ¿Que yo era su padre? ¿Que había pasado 22 años metiendo a hombres como Richard entre rejas? ¿Que todavía tenía amigos en cada comisaría desde aquí hasta la frontera del condado, amigos que me debían favores más antiguos que este chico? Carter me guió más allá del escritorio hacia una oficina lateral, sus botas chirriando sobre el linóleo. Richard se enderezó, su sonrisa vacilando por medio segundo antes de volver a su sitio. Emily levantó la cabeza, con los ojos muy abiertos con algo entre la esperanza y el terror. Esperanza de que pudiera arreglar esto. Terror de que no pudiera. Otra oficial, Ramírez. La reconocí de la academia. Ojos agudos, una trenza sensata, estaba cerca, con los brazos cruzados, observando a Richard como si ya fuera un sospechoso, no una víctima. Corta la brida, dije en voz baja, mi voz lo suficientemente plana como para cortar acero. Carter vaciló, mirando a su sargento. Señor, hay un protocolo. Ahora. Ramírez dio un paso adelante, sacó una pequeña cuchilla y cortó el plástico de un solo movimiento. Emily se frotó la muñeca, verdugones rojos rodeando el hueso como un brazalete de fuego, y luego corrió hacia mí. Todo su cuerpo temblaba, hombros, manos, rodillas. La sostuve a distancia, examinando cada marca bajo las duras luces. Moratones con forma de dedos rodeaban la parte superior de sus brazos como si alguien hubiera intentado aplastar sus huesos. Un corte sobre su ceja se había secado, pero todavía supuraba sangre fresca en el borde. Tenía el labio partido en 2 sitios. Olía a miedo, a cobre y al ligero spray corporal de vainilla que llevaba usando desde la secundaria. Richard se aclaró la garganta, su voz suave como aceite vertido sobre cristales rotos. Vino hacia mí con un cuchillo de cocina, Arlon. Me estaba defendiendo. Mira mi cara. Mira mis brazos. Me arañó lo suficientemente profundo como para dejar cicatriz. La voz de Emily se quebró como hielo fino. Me agarró por el pelo, papá. Me golpeó la cara contra la encimera de mármol 3 veces. Nunca toqué un cuchillo. Intentaba llegar a la puerta. La mirada de Carter iba de uno a otro, el sudor perlaba su frente a pesar del aire acondicionado que zumbaba como una nevera moribunda. Me llevó aparte al estrecho pasillo que olía a moho y a papeleo viejo, bajando la voz a un susurro conspirador. Señor Arlon, el teléfono de su hija grabó todo el incidente. Solo audio. Debió de pulsar grabar cuando marcó el 911. Nosotros lo escuchamos. No coincide con la declaración del señor Lang. Ni de lejos. El rostro de Richard se crispó, un músculo saltando en su mandíbula. Eso podría estar editado. Los chicos de hoy en día. Aplicaciones de inteligencia artificial. Falsificaciones profundas. Carter lo ignoró, sus ojos se dirigieron al cristal unidireccional donde Ramírez ahora montaba guardia. Hay más. La llamada al 911. Su hijastra la hizo a las 11:47 de la noche, dijo con total claridad. Me está haciendo daño. Por favor, dens prisa. No para. Luego un estruendo, un grito, y la línea se cortó. Tenemos la marca de tiempo.
Lang afirmó que ella marcó por accidente mientras lo atacaba. Dijo que estaba histérica. Miré a Richard. La sonrisa había desaparecido, reemplazada por algo más frío. Cálculo. La mirada de un hombre recalculando probabilidades. Carter continuó, su voz apenas un susurro ahora, como si temiera que las paredes escucharan. Cuando revisamos sus antecedentes, los de Lang aparecieron como la mala hierba. 3 denuncias por violencia doméstica en 2 estados, Ohio, Nevada, expedientes juveniles sellados, pero todavía allí si sabes dónde mirar. Una involucraba a una novia que retiró los cargos después de que él se disculpara. Y señor, su nombre activó una alerta en el sistema. Usted es el detective que metió a su hermano en la cárcel hace 15 años. Robo a mano armada, en la gasolinera de la Octava con Mercer. Tommy Lang juró venganza en pleno tribunal. Dijo que haría que Arlon pagara por cada año. El pasillo se inclinó. Recordaba el caso como si estuviera grabado a fuego en mis retinas. Tommy Lang, 22 años, ojos desorbitados, captado por una cámara de vigilancia granulada golpeando a un empleado con una pistola por $43 y un paquete de Marlboros. Había testificado durante 3 horas, guiando al jurado a través de la cinta, fotograma a fotograma. Tommy recibió 25 años. Richard tenía 17 entonces, sentado en la galería con un traje que le quedaba demasiado grande, lanzándome miradas asesinas. Había olvidado su cara hasta este momento, hasta que lució el mismo odio envejecido en algo pulido y venenoso. Los ojos de Richard se entrecerraron hasta convertirse en rendijas. Coincidencia. Historia antigua. No puedes probar. Carter no había terminado. Sacó su tableta, deslizó hasta una imagen fija. Sacamos la cámara de seguridad del pasillo del apartamento. Edificio C, 3er piso. Muestra a Lang arrastrando a su hija hacia adentro por el brazo a las 11:42 de la noche. No hay cuchillo en su mano. Ella está luchando, tratando de zafarse. Luego las luces se apagan. Alguien desconectó el interruptor. 43 segundos después, ella sale tambaleándose sola, sangrando, con la sudadera medio caída de un hombro, llamando al 911 desde el teléfono público de abajo. El conserje confirmó que el teléfono público funciona. Lo probó él mismo a las 11:50 de la noche porque oyó las sirenas. Emily hundió la cara en mi hombro, sus lágrimas empapando mi camisa. Pensé que nadie me creería. Mamá está en ese viaje de negocios en Denver. Dijo que le diría a todo el mundo que estaba loca, igual que le dijo a ella que yo mentía sobre las cosas más pequeñas. Los gritos, los empujones, la forma en que me agarraba la muñeca tan fuerte que dejaba marcas bajo mis mangas largas. Dijo que si lo contaba, se aseguraría de que terminara en un hogar de acogida. Richard dio un paso atrás, el abrigo crujiendo. Ramírez se movió para bloquear la salida, su mano descansando en su funda con una facilidad practicada. Carter se volvió hacia él, su voz firme ahora, todo rastro de tartamudeo desaparecido. Richard Lang está bajo arresto por agresión en 2º grado, presentar una denuncia falsa, intimidación de testigos y destrucción de pruebas. Richard se abalanzó, no contra los oficiales, sino contra Emily, un sonido gutural escapando de su garganta. Me moví más rápido, 22 años de memoria muscular activándose. Lo choqué con el hombro contra la pared de bloques de hormigón con un golpe sordo que resonó como un disparo. Su cabeza se echó hacia atrás, los ojos en blanco. Las esposas se cerraron antes de que pudiera recuperarse. De acero esta vez, no de plástico. Ramírez le leyó sus derechos en un tono tranquilo y cortante mientras él escupía maldiciones al suelo, a mí, al universo. Mientras se lo llevaban, gritó por encima del hombro, la voz quebrada por la rabia. Esto no ha terminado, Arlon. Ya lo verás. Te voy a enterrar. Carter se quitó el sombrero, rascándose la cabeza rapada, las mejillas sonrojadas de vergüenza. Les debo una disculpa a ambos. Me creí la historia del padrastro a pies juntillas. Chica guapa con sudadera. Padrastro rico con el labio partido. Historial de rebeldía adolescente. Me lo tragué entero. Incluso escribí, posible defensa propia, en el informe inicial. No volverá a pasar. Ya he llamado al comandante de guardia.
Vamos a abrir una investigación interna y me ofrezco voluntario para el panel de formación. Los dedos de Emily se apretaron alrededor de los míos, sus uñas clavándose como medias lunas en mi piel. ¿Podemos ir a casa? Todavía no, dije, mi voz más suave ahora. Primero al hospital. Fotos, declaraciones, todo el asunto. Haremos esto bien, Em. Cada hematoma, cada corte, lo documentamos todo. En urgencias, las enfermeras se movían con una eficiencia silenciosa bajo luces lo suficientemente brillantes como para esterilizar almas. Documentaron cada herida en alta definición. El hematoma del pómulo extendiéndose como una nube de tormenta. El labio partido con un colgajo de piel suelto. Las marcas de los dedos en sus brazos en óvalos perfectos. Las marcas más antiguas, de color amarillo verdoso, en sus costillas, que hicieron que la mandíbula de la enfermera se tensara en una línea dura. Una trabajadora social llamada Marisol, de unos 40 y tantos años, ojos amables, el portapapeles como un escudo, tomó la declaración completa de Emily detrás de una cortina mientras yo esperaba fuera, con los puños tan apretados que mis nudillos crujían como hielo en un estanque. Cuando terminaron, la doctora, una mujer con el pelo gris acero y una voz como té caliente, me llevó aparte en el pasillo que olía a antiséptico y desesperación. Fracturas antiguas, dijo en voz baja, mirando el historial. Muñeca curada de hace aproximadamente 6 meses. Fisura en 2 costillas. 3 meses, quizás 4. Esta no fue la primera vez. Estamos obligados a informar de sospechas de abuso continuo a los servicios de protección infantil y al fiscal del distrito. Necesitará seguimiento con un especialista en traumas. La rabia hirvió, caliente y negra, pero me la tragué como una medicina amarga. Emily me necesitaba firme, no imprudente. No el policía que una vez había derribado una puerta sin una orden judicial. No el padre que quería dar caza a Richard en el calabozo. De vuelta en mi casa, un edificio de ladrillo de 2 pisos en Maple Lane, una calle tranquila, la que Lisa había dejado cuando nos divorciamos hace 8 años. Nos sentamos en el columpio del porche que crujía como un viejo amigo. El amanecer pintaba el cielo de lavanda y melocotón, la primera luz atrapada en la escarcha que brillaba sobre la hierba. Emily sorbía chocolate caliente de su vieja taza de dinosaurio, la verde con el asa rota, una manta alrededor de sus hombros como una capa. El hematoma en su mejilla se veía peor a la luz del día, el púrpura sangrando en azul. Debería habértelo dicho antes, susurró, el vapor saliendo de la taza. Sobre los gritos, la forma en que me acorralaba en la cocina cuando mamá estaba en la ducha. Como decía, tu mamá trabaja mucho. No la estreses con tus dramas. Pensé, si me quedo callada hasta la universidad, hasta que cumpla 18 en 2 años. Puse un brazo alrededor de ella, con cuidado de los moratones. Estás a salvo ahora. Eso es lo que importa. Y nunca vas a volver allí. Nunca más. Mi teléfono vibró en la barandilla. Un mensaje de texto de Lisa. Acabo de aterrizar en Denver. Vuelo de conexión retrasado 3 horas, ¿qué está pasando? Richard no contesta. El teléfono de Emily va al buzón de voz. Estoy preocupada. Luego, 30 segundos después, llámame ahora. Le mostré a Emily. Se mordió el labio, haciendo una mueca cuando se le abrió de nuevo y brotó una gota de sangre. Mamá va a enloquecer. Cree que estoy exagerando. Siempre dice que soy sensible. Deja que enloquezca, dije. Necesita saber con quién se casó. Y tú no eres sensible. Estás sobreviviendo. Lisa llegó al mediodía, con los ojos hinchados de llorar en el avión. El pelo en un moño desordenado que no se había hecho desde nuestros días de universidad, cuando nos quedábamos despiertos toda la noche estudiando para los finales. Dejó caer su maleta en la entrada, las ruedas todavía girando, y corrió hacia Emily, abrazándola tan fuerte que pensé que las costillas sobre las que la doctora había advertido podrían volver a romperse. Emily se puso rígida al principio, con los brazos colgando inertes, y luego se derritió, su rostro arrugándose en el hombro de su madre. Lo siento mucho, cariño, no paraba de decir Lisa, su voz ahogada en el pelo de Emily. Lo siento mucho. Debería haberlo visto. Debería haber escuchado. La audiencia de fianza de Richard se fijó para el lunes.
La fiscal, Mónica Álvarez, una mujer con la que había trabajado años atrás en una serie de allanamientos de morada, estaba presionando para que no hubiera fianza, citando riesgo de fuga, el motivo de la venganza y la montaña de pruebas. Lisa se sentó en la mesa de mi cocina, la misma mesa de roble donde Emily había hecho los deberes desde que tenía 6 años, retorciendo un pañuelo de papel hasta hacerlo trizas. Dijo que Emily se imaginaba cosas, dijo, con la voz quebrándose como cristal bajo los pies. Que estaba celosa de nuestro matrimonio, que se estaba portando mal, faltando a clase, escapándose con amigos que yo nunca había conocido. Yo lo defendí. Pensé que estaba protegiendo a nuestra familia. Miró a Emily, con los ojos inundados. Como no me di cuenta de esto, ¿cómo dejé que me convenciera de que tú eras el problema? Emily se inclinó y tocó la mano de su madre con los dedos todavía hinchados. ¿No te diste cuenta? Nos lo ocultó a las dos. Esperaba a que estuvieras en la ducha, en una llamada de trabajo o durmiendo. Sonreía para ti. Y luego. Se interrumpió, encogiéndose de hombros, el movimiento pequeño y doloroso. Decía cosas como, tu padre se fue porque eres demasiado. Empecé a creerle. Lisa sollozó entonces, un sonido que rasgó la habitación como una cuchilla. Le traje agua, la dejé sin tocar. Emily le dio palmaditas en la espalda con la torpe ternura de un niño consolando a un padre. Durante las siguientes semanas, el caso desmoronó a Richard por completo, hilo por hilo, hasta que quedó desnudo ante la ley. Los vecinos se presentaron. La señora Delgado del 3B, recordó haber oído gritos y un golpe sordo que sacudió su techo, pensó que era la televisión hasta que vio a Emily cojeando hacia la parada del autobús a la mañana siguiente, con la capucha de la sudadera bajada. Un estudiante universitario del 2A, tenía imágenes en su cámara RIN. Richard llevando una caja de herramientas negra a las 12:03 de la mañana, mirando a su alrededor como si supiera dónde estaban los puntos ciegos. El conserje del apartamento, el señor Patel, encontró el cuchillo de cocina desaparecido en esa misma caja de herramientas, escondido detrás de latas de pintura, limpio, pero con la sangre de Emily en la ranura. El laboratorio confirmó la coincidencia de ADN en cuestión de horas. La cámara de la lavandería del edificio captó a Richard deshaciéndose de la manga rota de la sudadera de Emily en el contenedor de basura a las 12:17 de la mañana. La manga con su sangre y las células de la piel de él bajo las uñas con las que ella lo había arañado en defensa propia. La sudadera misma fue recuperada, embolsada, etiquetada y enviada a pruebas. Tom Milan, el hermano de Richard, incluso envió una carta desde la prisión, remitida por la fiscal, con matasellos de la prisión estatal de Ironwood. Dile a Arlon que lo siento. Mi hermano pequeño siempre tuvo mal genio. Pensé que lo había superado después del reformatorio. No sabía que iría a por una niña. Si hubiera estado fuera, yo mismo lo habría detenido. Dile a la chica que es más fuerte que nosotros dos juntos. Richard aceptó un acuerdo de culpabilidad. 7 años, sin libertad condicional durante 5, más una orden de alejamiento permanente que cubría a Emily, a Lisa y a mí por extensión. Lisa solicitó el divorcio esa misma semana, se lo notificaron en la cárcel del condado a través de un alguacil que me conocía de los viejos tiempos. Se mudó a la habitación de invitados al final del pasillo de la de Emily. Dijo que no podía volver a ese apartamento, ni aunque fuera exorcizado por una docena de sacerdotes. Emily se mudó conmigo permanentemente. Convertimos la habitación de invitados en su espacio durante un largo fin de semana, con guirnaldas de luces colgadas como constelaciones por el techo, un escritorio junto a la ventana con vistas al arce que dejaba caer semillas de helicóptero cada primavera, pósteres de bandas que le encantaban pegados torcidos porque insistió en hacerlo ella misma. Pintó las paredes de un suave verde salvia, el color de las hojas nuevas, y colgó un tablón de corcho donde pinchó trofeos de debate, folletos universitarios y una copia del folleto de formación del protocolo Arlon. Algunas noches se despertaba gritando, agitándose contra pesadillas en las que las manos de Richard estaban alrededor de su garganta. Yo me sentaba en el suelo junto a su cama, con la espalda contra la pared, hasta que su respiración se calmaba y las luces de la guirnalda pintaban suaves galaxias en su rostro. Desarrollamos un sistema. 3 golpes en la pared. Si me necesitaba, sin hacer preguntas. Yo respondía con 2 golpes. Estoy aquí. Una tarde,
4 meses después del arresto, estábamos comiendo pizza en el suelo del salón, las cajas abiertas como un picnic sobre la gastada alfombra persa que Lisa había dejado atrás. La grasa manchó la alfombra. A ninguno de los dos nos importó. Emily miraba su teléfono, luego levantó la vista, con los ojos brillantes a pesar de la tenue cicatriz que ahora le dividía la ceja. «Papá, ¿recuerdas al oficial Carter? Me escribió en la página comunitaria de la comisaría, dijo que debido a lo que pasó, el departamento está empezando una formación obligatoria sobre llamadas de violencia doméstica en toda la ciudad. Están usando nuestro caso, de forma anónima, pero aún así lo llaman el protocolo Arlon. Cubre pruebas de audio, cámaras de pasillo, fracturas antiguas, todo». Levanté una ceja, masticando pepperoni. «Chica, acabas de cambiar la política para 4.000 oficiales». Ella sonrió. La primera sonrisa real en mucho tiempo. Del tipo que le llegaba a los ojos y arrugaba las comisuras. Nosotros la cambiamos. Tú me creíste primero. Lisa apareció en la puerta con un cuenco de palomitas de maíz sazonadas con la sal de trufa que había descubierto en un viaje de trabajo. Noche de cine. Voto por esa del mapache que habla. Emily gimió dramáticamente. Mamá, la hemos visto 12 veces. La 13ª es la vencida, y he traído queso extra. Fuera, la primera nevada de la temporada comenzó a caer. Suave, silenciosa, cubriendo el mundo de un blanco limpio. Emily abrió la ventana a una rendija, dejando que el aire frío besara nuestras caras. Los copos de nieve se derretían en sus pestañas como pequeñas estrellas. ¿Crees que estaremos bien?, preguntó, su voz pequeña pero firme, la pregunta que había hecho 100 veces desde aquella noche. La atraje hacia mí, Lisa se unió por el otro lado hasta que fuimos un montón enredado de mantas, extremidades y risas. Mejor que bien. Ahora somos irrompibles. Y por primera vez en años, lo creí. Pero las historias como la nuestra no tienen un final ordenado. Se estiran, se deshilachan, se retejen en algo más fuerte. 6 meses después, Emily empezó terapia 2 veces por semana con la doctora Sin, una especialista en traumas que usaba bufandas brillantes y nunca la apresuraba. Algunos días volvía a casa callada, dibujando en un cuaderno de cuero que no me dejaba ver. Otros días, entraba por la puerta anunciando que había sacado un 10 en un examen de física o que el periódico escolar quería que escribiera un artículo de opinión sobre la defensa de los adolescentes. Se unió al equipo de debate, llevó sus moratones como medallas hasta que se desvanecieron, y luego usó su voz como armadura. En su primer torneo, quedó en segundo lugar argumentando a favor de días obligatorios de salud mental en las escuelas. El trofeo está en su escritorio, capturando las luces de la guirnalda. Lisa vendió el apartamento, usó el dinero para pagar el fondo universitario de Emily y una entrada para una casita a 2 calles de distancia. Revestimiento amarillo, porche envolvente, una cocina lo suficientemente grande para hacer tortitas los domingos. Ella y yo aprendimos a criar juntas sin la amargura de antes. Cenas programadas, calendarios de Google compartidos, todo el asunto. Algunas noches se quedaba a tomar un café después de dejar a Emily, y hablábamos de todo excepto de Richard, su nuevo trabajo en la empresa de marketing, mis trabajos de consultoría de seguridad, la forma en que la risa de Emily había vuelto más fuerte que antes. Carter, el joven oficial, apareció en nuestra puerta un sábado con una caja de donuts y una sonrisa tímida que no había cambiado. La formación se está extendiendo por toda la ciudad, dijo, moviéndose de un pie a otro. Quería darles las gracias en persona. Y mi hermana está en una mala situación. Su hija me dio el valor para ayudarla a irse. Ahora está a salvo. Emily lo abrazó tan fuerte que se le cayó el sombrero, rodando por el porche como una planta rodadora. Lisa tomó una foto. Carter, con la cara roja. Emily, sonriendo. Yo, fingiendo regañarles por hacer un desastre. Un año después del arresto, Emily cumplió 18 años. Hicimos una fiesta en el patio trasero. Guirnaldas de luces tejidas entre las ramas del arce, sillas de jardín desiguales, una lista de reproducción que ella misma creó con canciones que hacían gemir a Lisa y a mí fingir que las odiaba. La mitad del equipo de debate apareció, además de los compañeros de trabajo de Lisa, incluso Ramírez de la comisaría, vestida con vaqueros en lugar de su uniforme. Carter trajo a su hermana, Marissa,
que se aferró a Emily como a un salvavidas, susurrando, gracias por el número de la línea de crisis que Emily me envió por mensaje de texto a las 2 de la mañana una noche. Al atardecer, Emily me llevó aparte junto al arce, sus hojas empezando a cambiar de color. Sostenía una pequeña caja de madera lijada y lisa. «Ábrela». Dentro había un llavero, una pequeña placa de plata grabada con «Protocolo Arlon» en letra diminuta en la parte posterior. «Para los que nos creen». «Lo mandé a hacer», dijo, con los ojos brillantes. «Para ti. Para cada niño que tiene miedo de hablar, para cada oficial que aprende a escuchar». Lo enganché a mis llaves esa noche. Todavía está ahí, tintineando contra la llave de la camioneta cada mañana. Richard intentó apelar su sentencia a los 6 meses, alegando nuevas pruebas, un testigo que decía que Emily tenía un historial de violencia. La apelación murió en el comité. Demasiada documentación, demasiados testigos, demasiadas cámaras. El testigo resultó ser un compañero de celda al que le habían prometido dinero para el economato. Lo último que supe es que Richard estaba en custodia protectora después de empezar una pelea con el recluso equivocado por el mando de la televisión. Tommy Lang escribió de nuevo. El karma es lento pero seguro. Dile a la chica que es una guerrera. Emily se graduó de la secundaria como la primera de su clase. Dio un discurso sobre creer a los supervivientes que salió en las noticias locales y se hizo viral en la página de Facebook del distrito escolar. Las universidades enviaron cartas de aceptación gruesas como guías telefónicas. Stanford, la Universidad de Nueva York, la Universidad Estatal. Eligió la estatal, lo suficientemente cerca como para volver a casa los fines de semana, lo suficientemente lejos como para respirar por su cuenta. Su ensayo, la noche que aprendí que mi voz era una prueba. La noche antes de irse a la orientación de primer año, nos sentamos de nuevo en el columpio del porche, las luciérnagas parpadeando en el patio como pequeñas linternas. Llevaba la sudadera que me había robado, ahora remendada en los codos con tela de constelaciones que ella misma había cosido. «Papá», dijo, trazando la cicatriz en su ceja, «¿recuerdas cuando me contabas historias sobre tu primera patrulla? ¿Cómo pensabas que podías arreglarlo todo con una placa y una linterna?» Asentí, con un nudo en la garganta. Solía pensar que la justicia era un mazo golpeando en un tribunal. Ahora creo que es más ruidosa. Es presentarse a las 3 de la mañana. Es escuchar cuando un niño dice, «me hizo daño», en lugar de, «es dramática». Es elegir creer a la chica con el moratón en lugar de al hombre con la sonrisa. Tragué saliva. ¿Planeas arreglar el mundo, Em? Ella sonrió, la misma sonrisa de cuando tenía 6 años y estaba convencida de que podía atrapar luciérnagas en sus bolsillos. Empezando con una habitación de residencia a la vez, luego quizás la facultad de Derecho, y luego quizás la oficina del fiscal. Mónica Álvarez dijo que escribiría una recomendación. El día de la mudanza fue un caos. Cajas apiladas como un jenga. Padres nerviosos secándose las lágrimas. Asistentes de residencia con portapapeles y sonrisas forzadas. Lisa y yo subimos la mininevera por 3 tramos de escaleras mientras Emily dirigía el tráfico como una general, con la coleta balanceándose. Cuando el último póster estuvo colgado, una lámina de La noche estrellada de Van Gogh sobre su escritorio, nos abrazó a los dos, fuerte y rápido. «Llamaré todas las noches», prometió. «Más te vale», dijo Lisa, con la voz quebrada. «Solo si hay drama», añadí, intentando ser ligero. Ella puso los ojos en blanco. «Papá». Esa noche, mi casa se sentía demasiado silenciosa. Las luces de la guirnalda en su habitación todavía brillaban a través de la puerta abierta. Me senté en la silla de su escritorio, girando lentamente, y encontré el cuaderno que había escondido bajo el colchón. Páginas encuadernadas en cuero, gruesas de bocetos, sus moratones desvaneciéndose panel a panel, luego transformándose en alas, luego en constelaciones, luego en una chica de pie en un columpio de porche con un llavero levantado como una antorcha. En la última página, una sola línea con su caligrafía limpia y redondeada, «No nos rompemos, orbitamos, e iluminamos el camino». Cerré el libro, lo dejé en su escritorio para cuando volviera a casa, y pegué una nota adhesiva en la portada. Orgulloso no es suficiente. 2 años después, Emily hizo una pasantía en la oficina del fiscal del distrito bajo la supervisión de Mónica Álvarez.
Ayudó a redactar un proyecto de ley que ampliaba la defensa de las víctimas en las escuelas, formación obligatoria sobre denuncias, líneas de denuncia anónimas, consejeros en cada escuela secundaria. Fue aprobado en el comité por 9 votos a 2. Estuvo en la galería cuando se firmó, llevando la misma sudadera, ahora descolorida a un gris suave. Carter, ahora detective Carter, testificó a favor, luciendo la misma sonrisa tímida, la placa pulida hasta brillar. Lisa comenzó un grupo de apoyo para padres que no habían visto las señales. Padres de segunda visión. 23 familias el primer año, 50 el siguiente. Se reúnen en el sótano de la iglesia los martes. Sin juicios, solo café y verdad. Y yo conservé el llavero, seguí yendo a los debates de Emily, a las jornadas de puertas abiertas de Lisa, a la comisaría cuando Carter necesitaba un conferenciante invitado sobre cómo leer el ambiente en las llamadas de violencia doméstica. Empecé un programa de mentoría para policías retirados, emparejándolos con chicos del sistema juvenil que nos recordaban a quienes solíamos ser. Algunas noches todavía oigo ese tono de llamada de las 3:17 de la mañana en mis sueños. Sunflower Skies ralentizada a piano. La voz de Emily quebrándose en un papá. Pero ahora, cuando me despierto, sé que la historia no termina en una comisaría de policía con luces fluorescentes y bridas de plástico. Termina, o más bien comienza, en un columpio de porche bajo una guirnalda de luces, con una chica que aprendió a decir su verdad en un micrófono que la llevó por toda una ciudad. Una madre que aprendió a escuchar hasta que su corazón se abrió de par en par, y un padre que aprendió que la justicia no siempre es una placa o un mazo. A veces es un llavero grabado con una promesa. A veces es una historia contada tantas veces que se convierte en ley. A veces es simplemente presentarse una y otra vez, a las 3 de la mañana o a las 3 de la tarde, hasta que el mundo te crea. Hasta que cada niño con un moratón sepa que no es el problema. Hasta que cada oficial dude antes de creer al hombre con la sonrisa. Hasta que cada padre mire más de cerca. Hasta que el ciclo se rompa y la luz entre. Y en las noches en que la nieve cae suave y silenciosa, me siento solo en ese columpio del porche, con el llavero en la palma de mi mano. Y sé que Emily está ahí fuera, orbitando, brillando, atrayendo a otros a su gravedad. Irrompible. Creer. En casa.